La gente común se impresiona con el lujo y la suntuosidad. Lo que es peor es que extienden esa impresión a la vida de la iglesia. Estoy diciendo que neciamente la gente común, llámense cristianos o no, concluyen cuando entran a un templo que si este edificio es lujoso, la bendición de Dios está en esa congregación. Y yo les diría, vaya ignorantes. Estoy hablando de ignorancia bíblica, por supuesto. Deberían recordar que hay una grande, pero grande cantidad de edificios lujosos construidos para religiones con el espíritu del anticristo. Y son increíblemente hermosos. Suena duro decirlo y a lo mejor yo parezco un tanto amarillista, pero se los diré con la Biblia. Toda religión que no declara a Jesús como Dios y como único camino al cielo está fundada con el espíritu del anticristo. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Podría mencionar, y no lo haré porque no creo, estemos esta mañana, no creo saludable aprovechar el tiempo para una clase de sectas. Pero de sobra sabemos cantidad de edificios hermosos, incluso en nuestra ciudad, que tienen el espíritu del anticristo. Mi propósito es dejar muy en claro el insensato y antibíblico pensamiento de que la grandeza humana está vinculada con la grandeza económica. Eso es solo para tontos. La grandeza humana no está hermanada con la grandeza económica. De hecho, verán en el pasaje que nos corresponde estudiar hoy, que Jesús aplaudió la grandeza de una mujer que arrojaba una condición económica terrible. Su condición era paupérrima, pero Jesús la elogió. Bueno, aún con la limitante de su condición económica, Jesús quiso inmortalizarla en el Evangelio como un ejemplo para nosotros. Y yo diría que este ejemplo es suficiente para sostener lo que antes dije, que la grandeza humana no está hermanada con la grandeza económica, pues esta mujer no tenía ni siquiera dónde caer muerta. En ese contexto, nuestro estudio de hoy titulado ¿Quién dio más? Vayan a Lucas capítulo 21. Evangelio de Lucas capítulo 21, nuestro estudio de hoy, ¿quién dio más? ¿Listas sus Biblias? Dice, se ponen de pie un ratito, por favor, me gustaría despertar a los que ya estoy arrullando. Capítulo 21, verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Bueno, al menos estos ricos ponían ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Eso es una cantidad insignificante de dinero en ese contexto. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y aquí hay una suma, porque dice que más que todos los ricos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Oramos. Por favor, Señor, pon gracia en nuestros corazones para entender el mensaje de tu palabra. Deseamos honrarte, deseamos vivirlo, y nuestra naturaleza pecaminosa
a veces se resiste a ello. Pero sabemos que a través del estudio de tu palabra, esta provoca fe, provoca sed y deseo de que vivamos de acuerdo a ella. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Pueden tomar su asiento. No se equivoquen al pensar que esto tiene que ver con dinero. Si usted por primera vez nos acompaña a la iglesia, deben saber que yo hablo de dinero 1 o 2 veces al año, o cuando la Biblia lo recalca en nuestro estudio verso por verso. Pero esto no tiene que ver con dinero, así que no se prejuicien. La ofrenda de la viuda no representa lo mínimo que podemos o deberíamos dar. Representa lo máximo. Representa nuestro todo. Cuando se trata de lo que damos, Dios no ve la porción de nuestro bolsillo. Dios ve la proporción de nuestro corazón. Insisto, cuando se trata de dar, Dios no ve la porción de nuestro bolsillo, sino la proporción de nuestro corazón. He intentado poner esto en el corazón de nuestros pastores yendo a las misiones y aún no sé si consigo convencerles a todos. Pienso que mi intento es estéril porque si el Espíritu no los convence, yo pierdo mi tiempo con ellos. Entiendo muy bien que van a zonas con terribles privaciones económicas. Entiendo muy bien, y el espíritu de nuestra iglesia es ir y dar, no ir a pedir. Y por esa razón algunos de ellos se resisten a enseñar a sus congregaciones dar ofrenda. Temen incluso hablar del diezmo. Piensan que las personas van a recibir mal o que verán con malos ojos que les pidamos. Nuestro deseo no es pedir nada, nuestro deseo es ir y dar. Sin embargo, al no enseñarles dar su corazón, no les estamos enseñando a adorar al Señor, los estamos privando. Les insisto en que es absurdo decir que somos adoradores si no somos agradecidos. Y dije que la ofrenda de la viuda es lo mínimo. Si se tratara esto de hablar de ofrendas y diezmos, sin temor a dudas, yo digo que eso es lo mínimo. Pero recalco, no se trata de ello. Yo no sé si Winston Churchill tenía fe en Jesús o no. Una de sus frases célebres es: nos ganamos la vida por lo que conseguimos, pero nos realizamos como personas por lo que damos. Más grande cosa es dar que recibir, enseñó Jesús. Esta viuda jamás en su vida podría haber dado un regalo costoso. Jamás podía soñar con ella, construir con sus ofrendas algo de lujo, la suntuosidad de algún templo. Pero aún con esa limitación, Jesús le exaltó y dijo que ella había dado más que todos, porque ella había dado con su corazón. Recalcó que muchos de los que estaban ahí habían dado lo que les sobraba. Y ahora yo retomo esto para decir que en iglesias como la nuestra hay una cantidad de personas, e insisto, no solo hablo de dinero, hablo en términos general de nuestra vida. Dan lo que les sobra, dan el tiempo que les sobra. Algunos incluso
están ansiosos por un absurdo juego de fútbol más que por dar un servicio a Dios. Dan lo que les sobra en cuanto a sus ofrendas. Y aquí diría, si es que dan, para tristeza, cantidad a veces de líderes que sabemos el compromiso y el privilegio. Tampoco somos parte de esa historia en una iglesia como esta. Vaya que aplica muy bien que los que dan, cuando a veces dan lo que les sobra. Y eso es vano. Que la única ofrenda con valor espiritual es la que se da con todo el corazón. Insisto, la única ofrenda, ya sea en servicio, ya sea en dinero, ya sea en lo que fuera, la única ofrenda con valor espiritual es la que se da con todo nuestro corazón. Sé que algunos dirían, estoy entendiendo, pero ¿habrá alguna forma de ilustrar esto? Creo que sí. Pienso que la mejor a mi gusto es la historia de David. No busquen aún, está en 2 de Samuel. Digo aún para que me escuchen y ganemos tiempo. Para el capítulo 24 del 2 libro de Samuel, David era un hombre ya bastante entrado en años. Estuve buscando su probable edad y todavía no la encuentro. No olviden, uno de sus peores pecados David lo cometió a los 50. Este fue después, no sé si 20 o 30 o menos años después. Solo estoy diciendo que ya no era un niño, ya no era un hombre mayor, ya era un hombre anciano, y el peor de todos sus pecados lo cometió entrado en años. Y aun cuando no es la temática, no puedo pasar esto por alto, y debo gritarme, ya que estoy en los 50 y algunos de ustedes después de los 50, así que debo gritar que cuidado, porque la sola edad no es garantía ni de madurez ni de libertad de error. Se aplaude que usted haya tenido algunos logros y que a su edad adulta haya conseguido algún éxito o algunos en distintas áreas de su vida. Pero si alguna vez usted fue uno de esas personas que orgulloso le dijo a algún joven, mira, allí donde estás a punto de pasar, yo ya pasé varias veces, deberías escucharme. A ustedes, a los que estamos de 50 arriba, que no nos abrace la estupidez de la altivez. Porque David cometió el error en su edad adulta. Eliú lo dijo a Job, no es de los mayores dar consejos, no son los mejores los sabios, ni los viejos los que disciernen lo justo, es únicamente de los que temen a Dios. Así es que si usted, hombre o mujer adulto, es amante de dar consejos, que en realidad es nuestra responsabilidad y nuestro deber con la nueva generación, asegurémonos de que nuestro consejo sea bíblico y no fundado en nuestra vivencia, porque los que se jactan de lo que han hecho y los que se vanaglorían de su pasado son tontos altivos que están a punto de cometer sus peores errores. Oswald Sander, el escritor del libro que vamos a empezar a estudiar mañana, que por cierto les invito, lo empecé a hojear y está fabuloso, habla sobre liderazgo espiritual. Y aun cuando hay mucho liderazgo espiritual en la juventud, y no lo digo por congraciarme con ellos, de hecho hay una cantidad grande de héroes bíblicos que Dios los llamó prácticamente siendo unos niños,
También se asume que el liderazgo está relacionado con la adultez, al menos sí relacionado con la madurez. Dice este escritor: nadie debería aspirar al liderazgo en ningún área, y menos en el área espiritual, si no está dispuesto a pagar un precio mayor que sus hermanos o sus colegas. Así es que si usted o yo nos encanta vanagloriarnos o nos encanta el privilegio de dirigir, espero que estemos dispuestos a pagar el precio. David parece que olvidó todo esto en su edad adulta. Lo que es más trágico es que cuando un hombre de Dios con el liderazgo como el de David o parecido se desvía, las consecuencias son devastadoras para muchos y las consecuencias son de largo alcance. Estoy diciendo que usted y yo como adultos, la estela de destrucción que vamos a provocar en el cuerpo de Cristo, si no prestamos atención, es algo que dura para ratos. La edad no trae consigo sabiduría ni inmunidad al error. Quizás da facilidad y ventaja de aprendizaje, pero lo único que da sabiduría e inmunidad es el temor a Dios. Es el estudio serio y sistemático de la Biblia. Imaginen, en esta historia murieron cerca de 70,000 personas por el error de David. Dios estaba limpiando al pueblo de Israel y estaba enfadado con todos ellos. No sabemos los detalles en la historia, pero David no estaba exento de esto, y en su posición de liderazgo el asunto fue más devastador. Era una época estéril para el rey. En esa época no lo vemos componiendo salmos, no lo vemos entregado al Señor. Y ¿sabe? Me dijo un buen amigo hace algunas semanas que curiosamente cuando algunos hombres y mujeres entran a la adultez y que están a punto de entregar su vida al Señor, en lugar de invertir más en el reino, extrañamente empiezan a invertir más en el reino material. Y no se refería a hacer dinero, se refería a que tienen la extraña concepción de dedicar más tiempo a los hijos, a los nietos, y dicen: todo lo que no pude hacer por ellos porque estaba trabajando, lo haré ahora porque hoy ya no estoy trabajando. No se dan cuenta que están tan cerca de ir al reino de Dios y que la mejor herencia que podrían dejar a su familia es ese temor y esa entrega a Dios. Primero, por el buen ejemplo. Segundo, porque es una burbuja espiritual que están heredando a sus hijos. Y tercero, porque deberían invertir en el reino. Pero él me estaba dando su testimonio y me dijo: no sé por qué yo no consigo convencer a mis amigos. Estaba hablando de un hombre de 60 años o más. Yo tampoco lo entiendo. No entiendo por qué se empecinan en dejar a los hijos y a los nietos algo que no sea una vida totalmente entregada al Señor. En fin, en medio de tan grave error, Dios envió a David un profeta. Los detalles son largos y a la vez hermosos, y yo no tengo el tiempo, solo debo llegar a este asunto. Cuando David vio el ángel de Dios con la espada desenvainada y a punto de provocar mayor mortandad de la que ya venía, cayó de rodillas y con su corazón desgarrado gritó: Señor, soy yo el que pequé, no tu pueblo.
por favor, quítame a mí la vida de una buena vez, pero detén el juicio sobre este pueblo. Vaya que cada vez que leemos la historia de David descubrimos por qué Dios decía que tenía un corazón conforme a su corazón, que a veces lo acallaba, cierto, pero le preocupaba a su pueblo. Estaba arrepentido. Dios entonces dijo al ángel: ya basta, detente. Ve y envíale el mensaje a David que construya un altar en la era de Orán, así se llamaba la posición geográfica. Si ustedes leyeran toda la historia estarían boquiabiertos como yo. David corrió a construir ese altar y yo estoy sonriendo porque estoy a punto de decirme a mí mismo: y con semejante castigo, ¿cómo no iba a correr? Y me digo a mí mismo que después de tan grande sufrimiento deberíamos haber escarmentado. Después de las consecuencias ya sufridas deberíamos correr y volvernos al Señor. En honor a ello pregunto primero a los más adultos y después extiendo a los jóvenes. Oigan, ¿no creen que ustedes y yo ya sufrimos un montón como para no haber escarmentado? ¿Cómo puede ser que estando tan cerca de rendir cuentas a nuestro Dios? Porque después de los 50, 20 o 30 años está a la vuelta de la esquina. Y hasta los 50 nos equivocamos un montón. ¿No escarmentamos nada? Tenemos más tiempo para el trabajo, para el dinero, para la familia, pero no para el Señor. 1 o 2 hogares destruidos no fue suficiente. 1 o 2 hijos fuera del matrimonio y sufriendo no es ya bastante angustia, tristeza y dolor. El hecho de que ninguno de nuestros hijos esté dedicado como un nazareo, tal como la Biblia lo manda, ¿no es suficiente? Ver a uno de nuestros hijos descarriado, ¿no ha sido suficiente lección? ¿Cuándo vas a volver al seminario? ¿Cuándo volverás al estudio de media semana? Y dije que los más viejos deberíamos ya haber escarmentado, pero extendiéndome la juventud les digo: ¿por qué quieren sufrir lo que ya otros sufrimos y podrían aprender del sufrimiento de los viejos? En fin, ahora sí vayan al segundo libro de Samuel, porque este es el verso hermoso que habla con las ofrendas. Ya les he contado el contexto de lo que estaba pasando. Segundo libro de Samuel. ¿Lo encontraron? Búsquenlo en el índice, va a ser fácil. Es el 7º libro de la Biblia, 8º, 9º, por ahí. ¿Listos? Dice en el capítulo 24, ahora vayan hasta el versículo 21. Segundo de Samuel, capítulo 24, verso 21. ¿Ya todos? ¿Sí, amén o no amén? Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar para que cese la mortandad del pueblo. Pare. Dios dijo: debes ofrecerme un altar y debes darme ofrendas ahí. No estaba hablando de dinero, insisto, era su corazón. La era de Arauna es lo que él quería comprar, una porción de tierra. Verso 22, Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca.
Incluso tome los bueyes, el holocausto, todo para hacer el holocausto. Paren ahora. Arauna piensa que David es un santo. Vaya error de algunas personas cuando nos ven a los líderes creyendo que nosotros tenemos siempre corazón limpio y manos limpias. Deberíamos al menos tener nuestras manos limpias, pero a veces como esto es muy distante. Así que no dejen de recordar que el único en el que debemos confiar es en nuestro Señor, ciegamente. En fin, Arauna dijo, mire, si se trata de algo espiritual y usted es mi rey, ¿cómo le voy a vender yo esa porción de tierra? No, que va. Incluso aquí tengo suficiente ganado, leña, tome lo que quiera, compre haga lo que quiera aquí. Es para Dios. Ahora vean la respuesta de David. Verso 23. Todo esto, oh rey, lo da al rey Arauna. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios sea propicio. El rey dijo a Arauna, y yo creo que aquí estaba enfadado David cuando dijo esto. No, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 siclos de plata, edificó un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Dije que para mi gusto la mejor ilustración de la actitud de la viuda es esta. No voy a dar nada a Dios que no me cueste. Si es para mi Dios, voy a dar lo mejor de mí. Si se trata de mi tiempo, voy a buscarlo y voy a dar lo mejor. Si se trata de mi ofrenda, voy a dar la mejor. Si se trata de mi servicio, voy a dar el mejor. Si se trata de mi diezmo, voy a hacer lo que debo hacer. No estoy yendo a dar un regalo por compromiso, estoy dando mi corazón en gratitud a que Él me ha dado salvación, vida eterna, restauración, paz, familia, trabajo, salud. Ya no puedo enumerarlo. Tener un corazón sin gratitud es no haber conocido al Señor. Inclinen sus rostros. Señor, gracias por tan hermoso ejemplo en esta viuda.